Saludo en esta noche a la iglesia con la paz del Señor. Le invito a que abra su Biblia en el libro de Isaías, capítulo 32, el verso 2. Y vamos a leer este único versículo de manera unánime a la voz de tres. 1, 2, 3. Y será aquel varón como escondedero contra el viento y como refugio contra el turbión, como arroyos de agua en tierra de sequedad, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. Maravilloso y buen Dios, te damos gracias a ti por las bendiciones. Gracias por todo lo que tú has hecho. Gracias por lo que tú sigues haciendo a favor nuestro, Señor. Y ahora queremos meditar en tu palabra y queremos que seas tú tratando con cada uno de nosotros, Señor. Habla a nuestras vidas por medio de tu Santo Espíritu, por medio de tu palabra. Alumbra nuestro entendimiento, Señor, y que la palabra que recibamos sea como un maná fresco a nuestras vidas. Por medio de tu Espíritu Santo, graba este mensaje, graba esta enseñanza en nuestro corazón, y que por esta palabra podamos vivir de una manera que a ti se agrade, que tú seas agradándote en nuestra manera de ser. Glorifícate en medio de tu palabra. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento, amados hermanos. Damos gracias al Señor porque Él nos tiene reunidos en esta tarde y noche, y queremos hablar algo que es muy importante para nosotros. Hoy quiero hablar acerca de vislumbrando a Jesús, nuestro Salvador. Cuando usted abre el libro del profeta Isaías, es muy hermoso. Yo creo que todos los libros de la Biblia son hermosos, pero cada uno de ellos nos aportan parte de la revelación de Dios. Y cuando usted abre al profeta Isaías, quien es conocido como el profeta mesiánico, por ejemplo, si en algún momento alguien dice, ¿y quién es el profeta mesiánico? Usted tiene que saber esto: el profeta mesiánico es Isaías. ¿Pero debido a qué? Es debido a que a través de él el Espíritu Santo reveló acontecimientos en cuanto a sucesos relacionados con la primera y la segunda venida. Con esto no quiero decir que los otros profetas no hayan presentado información relacionada con la primera o con la segunda venida. Yo creo que muchos de los profetas nos trajeron revelación acerca de la primera y de la segunda venida, pero sobre todo Isaías hace mucho énfasis sobre la primera y la segunda venida del Señor Jesús. En cuanto a su primera venida, ¿qué Isaías profetizó? Por ejemplo, en el capítulo 7, el verso 14, es un versículo muy conocido, que dice así: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. Usted tiene que saber que Emanuel significa Dios con nosotros. Por eso es que sabemos. Usted puede decir, pero Jesús no se llamó Emanuel. Jesús se llamó Jesús. Sí, pero este es un nombre que revelaba los nombres de Dios. Tanto del Padre, del Hijo, como del Espíritu Santo, revelan el carácter o algún actuar de Dios. Por ejemplo, cuando usted ve, dice, el Altísimo, Jehová el Altísimo, el Dios Altísimo, significa que Dios está sobre todo, nadie hay sobre Él. Por ejemplo, cuando vemos aquella palabra que dice el Shaddai, el Dios Todopoderoso. Asimismo, este nombre es un nombre para el Verbo, para el Mesías. Significa que Dios iba a estar con nosotros, y por eso es que el Verbo se hizo carne. Entonces, Isaías profetizó sobre el nacimiento virginal, porque dice, he aquí que la Virgen, o podríamos decir, he aquí que la doncella. Una doncella era aquella mujer que no había tenido relaciones con un varón. Por eso es que la Biblia dice que José no la conoció. ¿Hasta cuándo? Hasta que dio a luz a Jesús. Pero ¿qué más nos reveló Isaías? Por ejemplo, en 9:6 de Isaías, él reveló muchos o algunos de sus nombres. Dice el capítulo 9, el verso 6, hermana Magali, si nos puede dar lectura.
Sí, de Isaías. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Mire, solamente de ese versículo pudiéramos tener una enseñanza, pero como ya nos queremos enfocar en el verso 2 del capítulo 32, pero brevemente, el versículo que acaba de leer mi hermana Magali en Isaías 9:6, ¿qué nos revela? Primeramente nos revela que el Mesías, el Rey, iba a ser 100% Dios, porque dice, mire, ¿qué dice? Y 100% humano, mire, primero dice, porque un niño nos es nacido. Ahí vemos la humanidad, pero luego dice, hijo nos es dado. El Hijo de Dios nos fue dado como vino como un niño. Vemos por un lado su humanidad, porque vino como un niño, tenía el cuerpo de un hombre. Él se vistió de humanidad, pero él también era el Hijo de Dios y era Dios. Pero ¿qué más nos dice para que no quede duda? Y se llamará su nombre admirable. Mire, ¿quién es el único que podríamos decir digno de admiración si no era Dios? ¿Qué más dice? Consejero. Recibimos la sabiduría, el consejo de Dios. Luego dice Dios fuerte. No va a decir, es que no es Dios todopoderoso. No, es que no hay otro Dios. No es que hay el Dios Padre y por acá tenemos también otro Dios que es el Jesús en un estado. Sabemos que son tres personas, pero es un solo Dios. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, pero los tres coexisten. Si no existiera el Padre, no existiera el Hijo. Si no existiera el Espíritu Santo, no existiera el Padre ni el Hijo. Los tres coexisten. Pero ¿qué más dice? Mire, Padre eterno. ¿Por qué? Porque nos venía a revelar al Padre. Él dijo, yo y el Padre uno somos. ¿Qué le dijo a sus discípulos? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y luego dice, príncipe de paz, porque recuérdese que Él vino a darnos paz. Él es el príncipe de paz. Claro que también es rey. Pero ¿qué significa esto de príncipe? Que el Mesías venía a dar paz. Por eso es que nosotros saludamos con la paz del Señor. No es por una mera costumbre. Cuando usted dice la paz del Señor, lo que está diciendo son algunas cosas. Primeramente, que el Mesías ya vino. En segundo lugar, que usted ha recibido al Mesías. En tercer lugar, que usted quiere dar a conocer al Mesías, al príncipe de paz. Entonces, mire, hay muchas cosas que Isaías, pero como le decía, pero además de presentarnos todas estas facetas, podríamos decir que son las facetas de Jesús, pero en su manera más divina, en la manera como rey. Por ejemplo, si nosotros vamos al capítulo 32, antes de ir al verso 2, mire lo que nos dice el verso 1. He aquí que para justicia reinará un rey. Está hablando del Mesías, y príncipes presidirán en juicio. Ahí vemos esa divinidad, esa gran majestad. Pero además de presentarnos a Jesús, al Hijo, a Cristo como el Mesías, como el Hijo de Dios, también nos presentó un lado muy humano. Por ejemplo, si usted va al capítulo 53, que es un capítulo que yo creo que todo cristiano tiene que conocerlo, tiene que haberlo leído. Dice el verso 3. ¿Qué dice el verso 3 de Isaías 53? Lea mi hermana Magali, 53:3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Mira, aquí estamos viéndolo a Jesús en la cruz, pero aquí estamos viendo su lado más humano. ¿Y por qué? Porque aquí vemos esta expresión. No lo vemos, no, es verdad que él seguía siendo rey, y él es rey. Aún en la cruz él fue rey, para que usted sepa. Era el rey que venía a dar su vida por nosotros. Pero vemos esa humanidad. Y vemos en esta expresión, varón de dolores. Porque en su humanidad, Dios no puede sentir dolor. Pero la humanidad de Jesús experimentó ese dolor.
Entonces dice, varón de dolores. Y algo similar, usted y yo vemos en el capítulo 32, el verso 2. Mire lo que dice 32:2. Y será aquel varón como escondedero contra el viento, como refugio contra el turbión, como arroyo de agua en tierras de sequedad, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. Entonces, cuando usted y yo consideramos 32:2, encontramos 4 metáforas de Jesús, pero desde un lado más cercano a nosotros. Se nos lo presenta como aquel varón que para nosotros, para usted, para mí, para todo cristiano, ¿qué es? Es un escondedero, es un refugio, es un arroyo, es una sombra. Cada una de estas metáforas nos permite que permanecer vislumbrando, contemplando, observando a Jesús, nuestro Salvador. Y de esas 4 metáforas quiero hablar brevemente. En primer lugar, Isaías nos muestra que Jesús es nuestro escondedero contra el viento. Entonces, primeramente, a través de estas metáforas, estamos viendo el carácter de nuestro Señor Jesús. Estamos viendo el carácter salvador de Jesús. Porque usted, yo, todos y cada uno de nosotros estamos sujetos a los vientos huracanados. En otras palabras, a las tormentas de la vida, a los problemas, a las aflicciones. Y como aquellos vientos de circunstancias que nos hacen estremecer, vientos de aquellas tentaciones que vienen a seducirnos y que tal vez nosotros cuando estamos sin Cristo, y a veces aún como cristianos solamente que no permanecemos firmes en Cristo. Pero ¿qué pasa que usted está sin Cristo? Sin Cristo fácilmente vamos a ceder. ¿Por qué? Porque somos víctimas de nuestra propia concupiscencia. El hombre sin Cristo no tiene otra opción. El hombre sin Cristo no tiene otra opción. Pero el hombre con Cristo tiene opción. O escoge la naturaleza espiritual o escoge los deseos de la carne. Pero si usted alimenta lo espiritual, usted va a escoger lo espiritual. Pero ¿qué pasa también? También batallamos. Batallamos contra aquellos vientos de problemas que nos prueban. Batallamos con muchas circunstancias difíciles. ¿Y qué pasa? Que si no tenemos a Cristo, estamos a ser ¿qué? Derribados. Estamos dispuestos a ser destruidos. Es verdad que como cristianos muchas veces pasamos aflicciones que nos derriban. Pero la Biblia dice, Pablo dice, derribados, mas no destruidos. Pero sin Cristo usted va a ser derribado y va a ser destruido. Recuérdese la parábola que yo creo que todos los años la analizamos aquí. La parábola de los 2 cimientos. Por un lado tenemos la casa que fue cimentada, que fue construida sobre la roca. Y por otro lado la casa, la edificación que fue construida sobre la arena. Ambas recibieron impacto. Ambas recibieron momentos difíciles. La una fue derribada, la otra no. La una aguantó el golpe, recibió las dificultades, recibió la tempestad, recibió el viento, pero ¿qué pasó? No cayó porque estaba sobre la roca. Pero la otra fue derribada, dice que grande fue su ruina. Hermanos, por eso es que usted y yo necesitamos ¿qué? Porque no significa que como cristianos estamos exentos de problemas. Va a venir enfermedades, va a venir problemas económicos, todo esto. Pero cuando estamos en Cristo, nosotros tenemos un lugar seguro. Todos necesitamos un lugar seguro donde poder escondernos. Jesús es nuestro escondedero contra el viento. Es decir, que Él nos salva. ¿De qué? De que ese viento nos lleve. Porque usted puede recibir el golpe del viento, pero a veces, no sé si usted se ha dado cuenta que hay gente que hasta como que el viento se lo lleva. Tal vez aquí no, pero mire lo que pasa más al norte o en los países como Japón
o otros países donde hay estos huracanes, tifones. A veces dice, se llevó no solamente el techo, sino que se llevó toda la casa. Usted y yo necesitamos un escondedero, un lugar seguro para encontrar descanso, para encontrar paz durante estos diferentes vendavales. Y es la fe que tenemos en Jesucristo la que nos permite calmar aquellos vientos que nos culpan. A veces la gente se siente llena de culpas, tanto que muchos optan por acabar con su vida. Pero esa no es la respuesta, esa no es la salida. Muchos se sienten culpables porque cometieron tantas faltas, porque creen que el Señor no los va a perdonar. Él está dispuesto para perdonarnos. El único pecado que no es perdonado es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y quiero decirle que cuando una persona blasfemia contra el Espíritu Santo, no va a querer ser perdonado. ¿Por qué? Porque esa persona primeramente rechazó el plan de salvación elaborado por el Padre Celestial en la eternidad pasada. Esa persona también rechazó el sacrificio de Cristo que fue realizado hace 2000 años atrás. Y esa persona también está rechazando la obra del Espíritu Santo que Él siempre está haciendo. Entonces, hay esperanza para todos aquellos que busquen. Pero si usted no busca, está rechazando. Entonces, hermanos, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que acudir a Cristo, porque Cristo recibe, porque Cristo perdona a todo aquel que viene. Porque Él ha dicho, yo a nadie lo echo fuera. Todo aquel que viene va a encontrar en Jesús. ¿Qué va a encontrar en Jesús? ¿Qué va a ver en Jesús? Va a ver en Jesús el seguro escondedero contra el viento. En segundo lugar, Jesús es nuestro refugio en la tempestad. Esta segunda metáfora, esta segunda ejemplo es muy similar al primero. Ambos son refugios. Pero el énfasis que nos está señalando, que nos está mostrando aquí el profeta Isaías, lo que nos está mostrando aquí, sobre todo el Espíritu Santo, es que Jesús, nada más para nosotros, no solamente es que nuestro escondedero nos señala que Él es la seguridad que necesitamos. No hay nada más grande que la seguridad que Cristo nos ofrece. Se nos muestra a Jesús como refugio, un lugar donde resguardarse. Cuando usted va al Antiguo Testamento, mayormente al libro de Josué, aunque también algo de esto se habla en el libro de Deuteronomio, si no estoy mal, cuando Josué, después de repartir ya las tribus, cada quien en su territorio, dice que él señaló 3 ciudades al lado antes de cruzar el río Jordán, es decir, al lado oriental, y otras 3 ciudades cruzando el río Jordán, es decir, al lado occidental. Pero estas 6 ciudades eran ciudades de refugio. ¿Para quiénes eran estas ciudades? Estas ciudades de refugio era, por ejemplo, si yo estaba con un amigo en el campo y mientras yo estaba trabajando, el hacha mía se salía aquel pedazo de acero y sin querer golpeaba a mi compañero, y como tal vez por el impacto lo hería y esta persona moría. Esto era una muerte accidental, no premeditada. Entonces, ¿qué pasaba? Esta persona que había cometido este homicidio involuntario podía acudir a refugiarse. ¿Por qué? Porque a veces los familiares contrataban a alguien para que lo cazara como venganza, porque se tomaban la justicia, como se dice, por su propia mano. Pero este hombre podía ir hasta ese lugar hasta que se aclare el asunto. Y no solamente esto, sino vivir hasta que muera el sumo sacerdote que estaba en aquel tiempo al frente del pueblo. Entonces, mire,
Jesús es el lugar donde usted y yo nos podemos resguardar. Es decir, que en Jesús, ¿qué hallamos? Protección en la tormenta. Un hogar cuando nos sentimos desamparados. Mira, a veces las casas hogar son un refugio. Los asilos, los orfanatorios son un lugar de refugio. ¿Para quiénes? Para aquellos desamparados. Pero también es un lugar donde encontramos fortaleza en tiempo de batallas, en tiempo de aflicciones. Es un lugar alto, un lugar donde usted encuentra refugio, un lugar consagrado cuando necesitamos la paz. Entonces sabemos que las tormentas existen, que las tormentas las vamos a enfrentar. Son diferentes tormentas, son diferentes problemas. Pueden haber problemas sociales. En este año nuestro país estuvo como más de un mes paralizado por las protestas sociales. Y la gente, ¿qué hacía? Se quedaba en su casa. Pero ¿qué tiene que hacer el cristiano? Acudir al Señor. Porque a veces por estos problemas sociales la economía nuestra es afectada, la familia es afectada. Pero cuando usted va a Cristo, usted encuentra paz. ¿Usted encuentra qué? Usted encuentra descanso. Puede ser que usted esté enfrentando problemas económicos, tormentas económicas, tormentas emocionales o cualquier clase de tormenta, pero sabemos que en Jesucristo hallamos un lugar de refugio para cualquier clase de tormenta. Él es que el refugio en la tempestad. Pero ¿qué más nos enseña Isaías? Que Jesús es nuestro arroyo en tierra de sequedad. Mire, consideremos esta metáfora. Vislumbramos a Cristo como quien nos ofrece refrigerio, como quien nos ofrece satisfacción. Mire, cuando una persona está sedienta y se toma un poco de agua, un trago, para esa persona produce satisfacción. Tal vez no le estoy hablando de que usted no tomó agua por media hora, 2 horas, 3 horas. Le estoy poniendo el ejemplo de una persona que tal vez no haya tomado como mínimo por 24 horas agua. Una persona puede sobrevivir tan solamente 72 horas sin agua. Entonces, ¿cómo experimentaría esta persona satisfacción cuando tal vez después de 1 día, 2 días, esta persona no bebió este líquido tan vital que es el agua? Asimismo, para nosotros el Señor ofrece refrigerio, satisfacción. Mire, si usted ve el mundo, ¿qué es lo que el sistema pagano, qué es lo que el sistema del mundo quiere ofrecer? Miren lo que ellos, los que caminan en el sistema del mundo, buscan esto, buscan satisfacer sus necesidades, buscan satisfacer sus deseos, buscan ¿qué? Encontrar satisfacción. Ellos están buscando incansablemente satisfacción. Pero si usted y yo miramos las Escrituras, vemos que Jesús ofrece agua de vida eterna. Y esto usted lo constata claramente en aquel pasaje que encontramos en San Juan capítulo 4. Jesús en el verso 14, mire lo que dice en San Juan 4, el verso 14. Le dice así: mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte. Mire, no dice que saltará, que saltó, que salte en presente. Es algo en un presente o en un presente progresivo. Es como algo que está en presente pero que se mantiene en el futuro. Que salte para vida eterna. Él es la fuente que nos sacia. Él es la fuente de agua de vida eterna. Y este ofrecimiento del Señor Jesús es una promesa real. ¿Cuándo se hace real? ¿Cuándo se hace real? ¿Y para quiénes se hacen real? Para todos aquellos que lo reciben a Jesús como Salvador. Pero a veces nosotros, que ya tenemos a Cristo, que tenemos el Espíritu, no acudimos
Tenemos la fuente interna. El Espíritu Santo, que es la garantía de nuestra salvación, es aquella agua viva también. Posee las mismas características de Jesús, porque es Dios como Jesús es Dios. Pero cuando usted acude a Cristo, cuando usted acude a Dios, usted va a encontrar lo que solamente Dios puede ofrecer. Así como Jesús ofreció agua de vida, este ofrecimiento es real hoy. Es real para todos aquellos que se acercan a Él. Que se acercan como ¿qué? Como un arroyo en aguas, en tierra de sequedad. Por último, volviendo al profeta Isaías, mire, primeramente hemos visto que Jesús es nuestro escondedero un escondedero contra el viento, es nuestro refugio contra el turbión. Mire, es nuestro arroyo en tierras de sequedad, es nuestro refugio contra el turbión, contra la tempestad, es arroyos de agua en tierra de sequedad. Pero por último, Él es sombra de gran peñasco en tierra calurosa. Sabemos que Jesús es la roca, pero no solamente que Él es la roca, sino que también es esa sombra que proyecta esa gran roca, ese gran peñasco. Mire, finalmente, ¿qué estamos viendo? Que Jesús está siempre y siempre estará para ofrecernos descanso y refrigerio. Cuando usted y yo vamos a la famosa expresión que dice allá en Mateo 11, venid a mí. Eso usted lo encuentra en Mateo 11 del 28 al 30. Dice, venid a mí todos los que estáis cansados, cargados, que yo os haré descansar. Y luego le dice, llevad mi yugo sobre vosotros, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mire, yo no sé si usted alguna vez ha visto, pero hay gente, no creo que ninguno de los que estamos aquí haya experimentado esto. Hay gente que le gusta escalar. Le gusta escalar rocas. Grandes cumbres, pero mayormente son cumbres de rocas. Y el trabajo para llegar hasta la cima de aquel risco, de aquel gran peñasco, no es fácil. Pero cuando ellos llegan a la cima, ellos sienten una gran satisfacción. Se sienten realizados porque han alcanzado aquella meta. El Señor no nos dice que tenemos que hacer algo. El Señor nos dice solamente que tenemos que encontrarlo a Él como aquella sombra. No nos dice suban a la roca. Nos dice que descansemos en la roca. Nos dice que encontremos sombra bajo la sombra de sus alas. Que encontremos en Él el ofrecimiento que Él está dando para todo aquel que se encuentra cansado y cargado. Muchos están cansados ¿de qué? De luchar contra la tentación. Yo ya no puedo, dice, siempre caigo. ¿Pero por qué? Porque nos gusta el pecado, porque no acudimos al Señor. Porque a veces no hemos entregado nuestra vida realmente a Cristo. Pero cuando usted tiene un verdadero encuentro, y cuando usted lo busca incansablemente, usted sabe que no está luchando en sus fuerzas. Es Dios el que pelea sus batallas. Tal vez usted está luchando contra un problema de salud. Tal vez usted y yo nos sentimos a veces quebrantados. A veces muchos se sienten agotados por los aprietos económicos. Muchos se sienten agobiados de los conflictos en su familia. Pero ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que acudir, hermanos. Tenemos que acudir a Jesús. Por lo tanto, usted y yo acudamos a Jesús. Porque Él nos va a dar ese aire fresco. Él nos refrescará. Nos dará nuevas fuerzas. Acudamos a Jesús porque Él es nuestra sombra de gran peñasco en tierra calurosa. Mire, la dicha de conocer a Jesús es porque nadie, absolutamente nadie, es como aquel varón
Jesús es nuestro supremo, nuestro suficiente Salvador. Es decir, que Jesús es todo lo que necesitamos. Por lo tanto, permanezcamos confiados en Él. Si usted no tiene a Cristo, y yo creo que todos los que estamos aquí, gracias a Dios, tenemos a Cristo. Pero si alguien no tiene a Cristo, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que esperar? No tiene que esperar nada. Tiene que acercarse en confianza para que sea salvo en ese mismo momento, como se le dijo a aquel carcelero. ¿Qué tengo que hacer, varones, para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces, cada día, por medio de las Escrituras, por medio de la guía del Espíritu Santo, sigamos a Jesús, permanezcamos en Jesús. ¿Por qué? Porque vuelvo a decir, Él es nuestro escondedero contra el viento, es nuestro refugio contra el turbión, contra la tempestad. Él es como arroyos de agua en tierra de sequedad. Él es la sombra de gran peñasco en tierra calurosa. Sigamos vislumbrando a Jesús, nuestro Salvador. Amén.